vayan anotando el nombre y apellido en el chat a medida que vayan entrando, ¿sí? Bueno, yo les comentaba, lo que vamos a ver hoy es, sigue siendo estática y en sí no es que sea un tema plano inclinado, sino que hay muchos ejercicios con el tema del plano inclinado, entonces vamos a trabajarlo separadamente, pero en teoría con lo que vieron hasta ahora deberían poder hacerlo sin problemas, ¿sí? ¿Qué se dice plano inclinado? Bueno, plano inclinado es cuando es una máquina simple, sí, pero básicamente es cuando estoy analizando un objeto, ¿sí? En un plano que no es paralelo al suelo, digamos, ¿sí? No es paralelo, sino que está elevado a un determinado ángulo. Eso me ayudaría a levantar, si yo quisiera levantar ese cuerpo sobre ese plano, olvidémonos del rozamiento, si nosotros no vamos a trabajar con rozamiento en la parte de esta parte del ingreso, vamos a trabajar siempre sin rozamiento. Entonces, suponiendo que no hay rozamiento, es como una especie de mesa de tejo, y yo quiero empujar ese cuerpo, va a ser más fácil elevarlo si lo tengo que elevar sobre un plano que está inclinado, ¿sí? Sobre un plano que tiene un ángulo determinado, que si lo quiero elevar, que si lo quiero empujar directamente sobre el piso, digamos. Suponiendo que el piso está en una posición horizontal, ¿no? Básicamente eso, como el nivel del mar. Entonces, se lo llama plano inclinado. Básicamente es esto, ¿no? Acá está el objeto, este sería el suelo, digamos, y acá tengo un ángulo, que puede ser de cualquier valor. Entonces, en vez de empujar el objeto este sobre el suelo, lo levanto un poco y me va a resultar más sencillo elevarlo. Nosotros lo que vamos a hacer es analizar las condiciones para que este objeto o bien se pueda elevar o bien se quede quieto. En general nosotros trabajamos en estática en equilibrio. ¿Sí? O sea que vamos a analizar las condiciones, las fuerzas que tienen que actuar sobre este cuerpo para que el cuerpo esté en equilibrio. Entonces, ¿qué características tiene? Bueno, si yo analizo el cuerpo, ¿sí? Esta cajita que tengo acá, sobre esta cajita va a actuar el peso, que es una fuerza que el centro de la Tierra le hace a esta cajita, entonces va a ser muy importante en este tipo de problemas, ¿sí? La vamos a llamar W, pero podríamos llegar a llamarla P también, no hay problema. Entonces, el peso va a ser importante, el peso del objeto, la elevación, el angulito este tita que tienen acá. Se está viendo, ¿no? Lo que yo estoy compartiendo, chicos. Sí, sí. Sí, todo bien. ¿Se anotaron todos? Sí, profe. ¿Están todos anotados? La elevación, este ángulo tita, que nos pueden dar tita o nos podrían llegar a dar esta longitud y esta altura. Y con eso también tengo tita, ¿no? Porque por trigonometría lo podemos sacar. Y bueno, justamente ahí les pongo la altura o la longitud del plano. Un segundito, porque hay un poco de ruido. Se pueden hablar cuando quieran, pero bueno, tienen que habilitarse. La altura H y la longitud L del plano. ¿Importa eso? Sí, importa si no nos dan tita, por ejemplo. Si no nos dan tita, con H y con L lo puedo obtener. En general, si me dan tita, no me interesa la longitud total ni la altura total, porque yo ya lo que me interesa realmente es el ángulo. Y bueno, la fuerza F, obviamente, que voy a tener que aplicar, pero muchas veces esa es la incógnita. Entonces, vamos a ver un poquito del diagrama de cuerpo libre. El diagrama de cuerpo libre lo vamos a hacer sobre el objeto. ¿Sí? Sobre el objeto que es el que se está moviendo. Acuérdense que lo consideramos como si fuera un punto. Entonces, fíjense una cosa, si el plano está inclinado, cuando yo analizo las fuerzas que actúan sobre el objeto, el peso actúa no perpendicular al plano, ¿sí? El peso del cuerpo, que actúa sobre el cuerpo, es una fuerza que no es perpendicular al plano sobre el que estoy subiendo el objeto. O sea, acá lo que hicimos fue rotar este sistema IX, XY, que es lo más conveniente es poner el eje X generalmente paralelo al plano inclinado. Entonces, ¿ven? Este mismo dibujo es el que está acá. Si nos fijamos, el peso no está perpendicular a, la fuerza peso no es perpendicular al suelo, ¿sí? al plano inclinado. Entonces, esa es una de las características. En general, nosotros cuando trabajamos hasta ahora, el peso era perpendicular al eje X. ¿Sí?
se estaba en Y. Pero bueno, acá lo voy a tener que descomponer, WX, WY, igual como sabemos hacer. Si esto es tita, esto va a ser tita, pueden hacer la cuenta, fíjense que estos son 90 grados, este es tita, entonces este va a ser el complementario, o sea que este va a ser tita. Eso ya lo hemos visto en tensiones. Y aparece esta otra fuerza, la normal. O sea, en el diagrama de cuerpo libre del objeto aparece una nueva fuerza que es la normal. Ahora vamos a ver un poquito de eso antes de hacer ningún ejercicio. Nosotros habíamos hablado del primer principio de Newton, el principio que me decía que si no actuaba ninguna fuerza sobre un cuerpo, el cuerpo, no si no actuaba ninguna fuerza, si el resultante de las fuerzas que actuaban sobre un cuerpo era nula, el cuerpo iba a permanecer en equilibrio estático. ¿Se acuerdan qué era? Equilibrio estático, era quieto, o sea, era sin movimiento o moviéndose a velocidad constante. Eso era el primer principio. Hay otro principio de Newton. Hay tres, pero bueno, nosotros el tercero no lo vamos a ver, que es el que involucra la aceleración, porque eso es dinámica. Pero hay otro más que dice lo siguiente, que lo deben haber escuchado alguna vez en su vida porque se usa mucho, es muy coloquial ese principio. Que básicamente lo que dice es que si sobre un cuerpo actúa, o sea, si dos cuerpos están interactuando entre ellos, la fuerza que le hace un cuerpo al otro, él va a tener una respuesta del otro cuerpo igual y opuesta. O sea, el principio de acción y reacción. No sé si alguna vez lo escucharon decir. O sea, si yo ejerzo una fuerza sobre la pared ejerce una fuerza inversa sobre mí. ¿Lo escucharon nombrar alguna vez eso? ¿Principio de acción y reacción? Sí, sí. Se lo usa bastante, coloquialmente. Sí. Bueno, entonces, ahí me aparece una fuerza, que es la normal. ¿Sí? ¿Ven? Esta fuerza está actuando. Acá yo tengo la cajita, estoy analizando la cajita nada más. Entonces, esta normal que aparece acá, y esto que voy a decirles parece una pavada, pero es un error muy común. Quiero que ustedes me digan si les parece que esta normal puede ser la fuerza, el par de acción o de reacción de la fuerza peso. Piénsenlo un poquito, ¿sí? Acá tengo la normal. ¿Por qué aparece? No puede ser. Muy bien. Tiene que ser del mismo sentido, ¿no? Pero en dirección opuesta, supongo. Es por algo más. No puede ser la fuerza. A ver, si yo quisiera descomponer el peso en I, supongamos. ¿Sí? Si yo descompongo el peso, podría llegar a pensar que la normal es el par de acción y reacción con o sea, la fuerza reactiva, la fuerza que reacciona al peso en I. Pero el problema es mucho mayor. No es que no es par de acción y reacción por el sentido ni nada de eso. No es par de acción y reacción, no forman un par de acción y reacción, la normal y el peso. Porque ¿dónde están actuando? Tanto la normal como el peso en I. Yo lo estoy haciendo en el diagrama del cuerpo libre. ¿Dónde están? ¿En dónde aparecen esas dos fuerzas? ¿Dónde las dibujé? Yo las dibujé sobre un cuerpo, ¿no? Las dibujé sobre el cuerpo, sobre la cajita, esas dos fuerzas. Entonces, cuidado de no confundirse la normal con con la contraparte del peso, porque están actuando en el mismo cuerpo. Las fuerzas de interacción, ¿se acuerdan cuando nosotros trabajábamos con las tensiones y decíamos, sobre este cuerpo aparece la tensión 1,2 y sobre el otro me va a aparecer la tensión 2,1? O sea, como que eran iguales las tensiones, o sea, la cuerda, si yo decía tengo la tensión para arriba, también voy a tenerla para abajo. Bueno, ahí sí estábamos hablando de pares de acción y reacción. Pero acá no, porque si actúan sobre el mismo cuerpo, no son pares de acción y reacción. Entonces, ¿por qué demonios aparece esa normal? Hablando mal y pronto. ¿Qué es una fuerza reactiva? Es una fuerza que reacciona a otra fuerza. Pero pensemos un poco. Acá me aparece la normal, ¿sí? Entonces, ¿a qué estaría reaccionando esa normal? A ver si puedo. A WI. Es lo que acabo de decir. A ver, esta normal, esta normal que aparece acá, no puede reaccionar a WI, porque WI está sobre el mismo cuerpo, entonces los pares de acción y reacción son sobre cuerpos distintos. Entonces, esta normal que aparece
tendría que estar reaccionando al cuerpo que está en contacto con la caja. ¿Cuál es el cuerpo que está en contacto con la caja? Triángulo. El planito inclinado. Entonces, está normal, si se quiere acá le puedo poner n y acá le puedo poner n'. Después que coincida numéricamente con el peso ni, perfecto, va a coincidir numéricamente. Pero, digamos, la normal es el par de acción y reacción, forman un par de acción y reacción con la fuerza que la cajita le ejerce al suelo, y al plano inclinado. Y esa fuerza que la cajita le ejerce al plano inclinado no es el peso ni, porque el peso ni es una fuerza que el centro de la Tierra le hace a la cajita. ¿Sí? El peso es una fuerza de la cajita, no es una fuerza que la cajita hace. ¿Sí? Obviamente, como consecuencia de que la cajita tiene un peso, va a ser una fuerza sobre el plano inclinado, que la puedo llamar n', que no me interesa porque yo no voy a analizar el plano inclinado, voy a analizar la cajita. Entonces, esta fuerza uno no la ve, no la analiza. Pero lo que quiero que les quede claro es que esta normal es el par de acción y reacción con la fuerza que la cajita le hace al plano inclinado, que puede coincidir numéricamente con el peso ni. Puede coincidir, de hecho va a coincidir en este caso. ¿Sí? Y si no fuera un plano inclinado, si la cajita estuviese sobre un plano normal, un plano a 90, paralelo al piso, también voy a tener una normal. Y también voy a tener una normal prima, que el módulo de la normal, o sea, de la fuerza que la cajita le hace al plano, va a ser igual al módulo del peso, en este caso, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es el peso, es una cosa conceptual, porque el peso solo actúa si está en la caja. La caja va a tener dos fuerzas, la normal, si está apoyadita, y el peso. Pero el peso es la fuerza que la Tierra ejerce sobre la caja. ¿Sí? El centro de la Tierra ejerce la fuerza peso. Y la normal, esta es la fuerza que el suelo, si se quiere, la superficie de contacto, ¿sí? Ejerce sobre la caja. Que va a haber otra fuerza más, que es esta normal prima, ¿sí? O sea, si yo analizase el suelo, si hiciese un diagrama de cuerpo libre sobre el suelo, me aparecería la normal prima. Pero no lo voy a hacer, porque no nos interesa. Entonces, nada más que eso, que quede claro que la normal es la fuerza que la superficie ejerce sobre la caja. Y el peso es la fuerza que el centro de la Tierra, o la Tierra en su conjunto, ejerce sobre la caja. ¿Se entiende, chicos, hasta ahí? Son disquisiciones filosóficas, si se quiere, pero son importantes entenderlas. Sí, se entiende. Muy bien. Bueno, borro todo esto, mamarrachín que tengo. Yo lo que borro en un mes me quedo sin tableta. Bueno, volvamos entonces ahora sí. Entonces, fuerzas que suelen aparecernos, bueno, son la normal y el peso, que obviamente tenemos que, muchas veces vamos a tener que descomponerlo porque no es un plano horizontal. Tengo para borrar ahí una marca. Bueno, sigamos un poquito más entonces. Bueno, y FR, si es que tenemos un plano inclinado, generalmente va a pasar que para que eso esté en equilibrio lo voy a tener que estar empujando, ¿no? Porque, o sea, voy a tener que hacerle una fuerza, porque si no se va a caer hacia acá si yo no lo sostengo. ¿Y a qué esa fuerza generalmente, con qué fuerza se tiene que compensar? Para que no se mueva. No hablo más de par de acción, estoy hablando de porque estamos en el mismo diagrama, o sea que acá ya no hablamos de pares de acción y reacción. ¿Con qué fuerza se compensa ese SUR para que el cuerpo no se caiga hacia el origen del plano? O sea, en módulo, ¿a qué fuerza les parece, viendo ese dibujito, que va a tener que ser igual? Antes de hacer ninguna cuenta. ¿Con la componente en X? A la componente en X del peso. ¿Sí? Porque si el peso, al estar inclinado, va a tener una componente en X y una en Y. Entonces, esa fuerza SUR, para que el cuerpo se quede quieto, va a tener que ser
va a tener que ser igual a W sub X, ¿sí? Entonces, es lo que acabamos de decir. La sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar 0. Entonces, las que se van, la fuerza que yo voy a tener que hacer es la que compense al peso en X, que va a ser W por el seno de θ, como venimos viéndolo desde la primera clase. O sea que la fuerza va a tener que ser igual en módulo al W por seno de θ. Al módulo de W por seno de θ. Y en I, la normal, se tiene que compensar, que lo habíamos dicho, con la componente en I del peso, ¿sí? W por el coseno de θ. O sea que el módulo de la normal va a ser igual al módulo de W por coseno de θ. Que es lo que les decía, sí, claramente va a pasar eso. O sea, el módulo de la magnitud va a coincidir. Si es un plano inclinado con la componente en I del peso, y si es un plano paralelo al piso, con el peso directamente, siempre hablando de módulos, ¿no? Pero es en magnitud eso, ¿sí? Es en magnitud, pero no es que sea igual, ¿sí? No es que sean par reacción a reacción. Bueno. Bueno, esto es importante saber los angulitos, que en un triángulo rectángulo forman 90 grados, entonces por ahí nos puede hacer ruido eso, ver un poco lo de los ángulos. Perdón. ¿Sí? Ver que este es θ, pero bueno, acá si ven bien esto, que este es 90 grados, este es el complementario de θ, este es θ. ¿Sí? Entonces por eso estamos usando coseno y seno. ¿Hasta acá se entendió? Sí, sí. ¿Se entendió acá? No van a tener problemas con los ejercicios, ¿sí? No deberían tener ningún problema con los ejercicios porque básicamente es hacer esto varias veces. Ustedes tienen que podrían hacer, esto lo voy a dejar para después porque quiero que analicemos algo de enunciado y lo veamos en un ratito. Lo hacemos en la tableta, cualquier cosa. Pero todos son del mismo tipo, miren. Plano inclinado y una fuerza, que no necesariamente las fuerzas se las vamos a poner paralela al plano, porque la pregunta puede ser cualquier cosa. Entonces, por ejemplo, el 22 me dice, un auto está estacionado sobre una calle con una pendiente de 20 grados, si su peso es de 10.500 newton, determina el valor de la fuerza que ejerce el piso sobre el auto. Y la fuerza que ejerce el piso sobre el auto, ¿cuál era? Yo les di un nombre a eso. ¿La normal? La normal. O sea, me está pidiendo que calculen la normal. ¿Sí? Después, el 23 dice, el bloque de la figura pesa 20 newton. ¿Qué fuerza P horizontal al piso lo empuja hacia arriba sobre el plano inclinado? ¿Sí? O sea que, ¿yo qué podría? Podría calcular primero la fuerza que necesito en X, la que sea paralela, y con eso construir la fuerza P, o vemos cómo lo hacemos, ¿sí? Pero básicamente lo que voy a tener que compensar es la componente X del peso. ¿Sí? Porque quiero que esto suba. Y el tercero es más sencillo, o sea, porque esto va, pero ahora lo vamos a ver porque tiene una cosita con el enunciado que quería discutirla con ustedes. Entonces, vamos con la 22, el auto. ¿Sí? Me pide, habíamos dicho, básicamente, calcular la normal. Entonces, el peso del auto, sistema de referencia. Estos ejercicios, chicos, les pido, por favor, acá es muy importante poner el sistema de referencia, los sentidos, ¿sí? No se lo olviden, porque por eso es un motivo de desaprobar el examen de ingreso. Olvidarse los sistemas de referencia es un error grave en física. Entonces, sistema de referencia, peso W, W sub I, que ya dijimos que va a ser W por coseno, bueno, seno ahora vemos, en este caso sería el coseno, ¿no? W sub I. Y la normal, que es la que nos tiene que calcular. FR, porque hay una fuerza que lo sostiene, pero no me interesa porque me está pidiendo la normal, así que, bueno, FR menos omega X tiene que, menos omega menos WX tiene que dar 0, y en I, la normal en I más W sub I tiene que dar 0. Esto no me interesa, ¿sí? Pero esto sí. Y de acá usamos lo mismo, exactamente lo mismo que habíamos usado hoy. ¿Sí?
la normal menos W por el coseno de 20 tiene que dar 0. O sea que la normal, el módulo de la normal va a ser el módulo del peso, en valor, ¿no? El módulo del peso por el coseno del ángulo. ¿Sí? Eso va a ser la normal. Si yo, ahí me dice el valor de la fuerza, yo lo que puse ahí es el módulo de la fuerza. Si yo la normal las quisiera escribir como una fuerza, si no como un módulo, como una fuerza, ¿cómo sería la normal? A ver, ¿cómo la podría escribir la normal? Como una fuerza. ¿Alguien lo ve? La normal, como fuerza, sería 9.866,8 newton. ¿En qué versor? ¿Cómo se escribe el versor ese? En J, ¿se acuerdan? Otra forma de decir que la normal es 0,9866 newton. ¿Sí? Lo escribo como forma de par ordenado. ¿Sí? Pero cuando hablo de valor, puede quedar también, no sabemos si nos habla del módulo o nos habla de, porque acá lo que calculamos es el módulo. Entonces, si queremos la fuerza, tenemos que decir en qué direcciones está esa fuerza, ¿sí? Entonces, una forma de escribirlo, como está en el eje Y, es decir, en J, y otra forma de escribirlo es como par ordenado, ¿sí? 0, 9.866 newton. Si tuviera el eje X, ¿qué sería? En De la J. el eje Y es J, el versor J, y acá es el versor Y. Gracias. Eso confunde a veces el I con el eje, pero se llaman así. Creo que eso lo vimos en la parte de vectores, me parece, ¿no? No recordaba. Si no, bueno, se los voy ahí ahora. ¿Sí? Es otra forma de escribir la fuerza. Bueno. Entonces, ¿vieron qué rápido que sale el ejercicio? No es un ejercicio difícil, es un ejercicio bastante sencillo. Lo único que tengo que saber es interpretar bien qué es lo que me está pidiendo. En este caso me está pidiendo el valor de la fuerza que ejerce el piso sobre el auto. Y la fuerza que ejerce el piso sobre el auto es la normal. La fuerza de contacto es la normal. Por eso les hice hincapié en eso, porque una vez que entendemos eso, el ejercicio sale en dos pasos, pero tenemos que entender bien qué es lo que nos está pidiendo. Entonces, como vieron, es un ejercicio muy cortito, ¿sí? Vamos al siguiente. Dice, el bloque de la figura pesa 20 newtons. ¿Qué fuerza P horizontal al piso lo empujará hacia arriba sobre el plano inclinado? Esto es un poquitito más complicado. Sería mucho más fácil si la fuerza me la hubieran dado así, una fuerza P así. Pero bueno, la fuerza me la dan horizontal al piso, entonces vamos a tener que ver cómo la calculamos, pero trigonométricamente va a salir. Entonces avanzamos un poquitito. Diagrama de cuerpo libre, sistema de referencia, siempre. ¿Sí? Siempre. Entonces P la pongo en el origen del sistema de referencia, así es más fácil de verlo. Es lo mismo porque está actuando sobre este punto. Que la ponga así o que la ponga así es exactamente igual. Entonces, fíjense que lo único que hice fue ponerlo derechito al sistema de referencia, ponerlo como una cruz, nada más, pero es el mismo sistema y es lo mismo que tengo acá. Entonces, habíamos dicho, si esto era 30, si esto era 30 grados, esto era 30 grados, ¿se acuerdan eso? Porque esto sería 60, esto es 30. Ahí está, W, los 30 grados, P. Y si W y P forman un ángulo recto, ¿cuánto vale este otro ángulo? 60. 60. ¿Sí? Entonces ya tenemos todo lo que necesitamos, básicamente. Lo que vamos a tener que hacer es cuentas. Entonces no vamos a tener solo que descomponer a W. También vamos a tener que descomponer a P. ¿Sí? También vamos a tener que descomponer a P.
Entonces, si está en equilibrio, sumatoria de fuerzas en X me tiene que dar 0 y sumatoria de fuerzas en Y me tiene que dar 0. Entonces, para empujarlo, la fuerza en X va a tener que ser igual o mayor a la fuerza de la componente en X de W. ¿Sí? El P, este P que no es de P de peso, es la fuerza, le pusimos un P, pero la fuerza P en X tiene que ser igual a la componente en X en módulo de W. Entonces, eso es lo que me va a interesar para este análisis. ¿Me interesa lo de Y? No, no es relevante para el cálculo. ¿Sí? Para lo que me pregunta el ejercicio, cómo tiene que ser P para empujarlo, me interesa lo de X. Entonces, en X voy a tener menos W, porque apunta en el sentido contrario al positivo de mi sistema de referencia, menos el módulo de W por el seno de 30, más P por el seno de 60. ¿Sí? Y todo eso me tiene que dar 0. Entonces, de ahí despejo P. ¿Sí? El módulo de P despejo. ¿Qué va a hacer? Esto pasa sumando y este seno de 60 pasa dividiendo. Entonces, no es difícil el ejercicio, ¿sí? No es un ejercicio complicado, pero siempre tenemos que hacer el diagrama de cuerpo libre y descomponer correctamente las fuerzas. Entonces, fíjense que también sale bastante rápido. El resultado sale bastante rápido. O sea, siempre es compensar. Si me pide la normal, es compensar en Y. Si me pide alguna fuerza en X, va a ser compensar en X, generalmente el peso. ¿Sí? ¿Se entendió hasta acá? Sí, sí. Sí. Bueno, quedan 8 minutos. Yo creo que podríamos llegar a hacer el otro ejercicio en la pizarra, porque no es muy largo tampoco. Si Profe, esto se entendió, salgo... voy a copiar... Perdón. Ustedes ya completaron sus nombres y todo, ¿no? Sí. ¿Todos pusieron su nombre y apellido en el chat? Sí, sí. Muy bien. Por las dudas... No, profe, yo llegué un poco tarde. Ahora lo pongo. Ponelo, copiarlo, escribirlo ahora, así ya me queda y copio y pego en un Excel. Y ya lo tengo. No, dale. ¿Vale? profe. Porque voy a hacer, ¿no? Facundo, bueno, hay varios. Profe, alguien la está llamando. ¿Eh? Ah, Alguien le está hablando, pero tiene bajo el micro, me parece, y no se le escucha. bueno, no sé. Esperen que salgo de acá porque... Total, esto ya terminó. Dejo de compartir un segundito. A ver, ¿quién quiere hablar? ¿Me escucha, profe? Ahí sí te escucho. Ah, buenísimo. Yo tengo un inconveniente con los enunciados. Por el asunto de que si planteamos equilibrio, significa que lo que estamos planteando es que el objeto no se va a mover, ¿no? O no, puede ser que no se mueva o que se mueva a velocidad constante. El equilibrio significa que el objeto no está acelerado. No que no se mueva. Se puede mover a velocidad constante. Pero si todas las fuerzas se contrarrestan, ¿cómo se va a mover? Porque el reposo es el reposo es el cuerpo podía venirse moviendo, Ah, claro, podría podría llegar a estarse moviendo a velocidad constante. Entonces, hay un tercer principio de Newton que ustedes no ven, que es que la sumatoria de fuerzas sobre un objeto es igual a la masa del objeto por su aceleración. Entonces, cuando la sumatoria de fuerzas es nula, lo que no va a aparecer es aceleración. ¿Sí? La aceleración va a ser nula también. Pero eso no quiere decir que esté quieto. O sea, Claro. para la física es indistinguible el reposo, ¿sí? Siempre con respecto a un sistema de referencia inercial, o sea, un sistema de referencia que no esté acelerado. Es indistinguible si el cuerpo está en reposo o si se está moviendo sin aceleración, con velocidad constante. ¿Sí? Entonces, las fuerzas lo que hacen es que el cuerpo se acelere. Que la resultante no sea nula, lo que hace es que el cuerpo se acelere. Pero el cuerpo podría Claro.
¿Se entendió? Sí, entendí. No, porque a nosotros algunas veces Sí. nos habían hecho asumir que el cuerpo no tenía velocidad, entonces siempre nos decían que en la respuesta pongamos, o sea, si para el equilibrio eran 20 newtons, Sí. para levantarlo tenían que ser más que 20. Más que 20, claro, más que 20 para acelerarlo, digamos. Tiene que ser más que 20 para acelerarlo. ¿Sí? Tendría que ser mayor o igual. La respuesta sería mayor o igual. Eso sí se lo dije, pero a ver, yo lo que calculo es la fuerza mínima, pero tiene que ser mayor o Claro. igual a eso. Para moverlo tendría que ser mayor. Para el equilibrio tendría que ser igual. Mayor para que se buenísimo. mueva. Se va a acelerar, claramente se va a acelerar. ¿Sí? Ahora, si el cuerpo ya se venía moviendo y con que sea igual, el cuerpo se va a seguir moviendo. Porque Buenísimo. no necesito darle una aceleración. Quedan 3 minutos, hacemos un segundo encuentro breve para hacer ese ejercicio. Porque... Dale. ¿Entendieron todo lo que estábamos hablando? Uf, estaba sin video. ¿Entendieron todo lo que estábamos hablando? Sí, sí. Está bien lo que dice, lo que plantea el compañero, porque va a ser igual. ¿Sí? Tendría que ser mayor, sí, pero si es mayor ya no va a ser cero la sumatoria de fuerzas, ya va a estar en un caso de dinámica, no de estática. ¿No tenemos dinámica en el examen? No entra aceleración. No. Ah, Esto lo van a ver en primeros. Cuando empecé en primer año, ahí sí van a ver dinámica. Que es simplemente, básicamente la estática es un caso particular de la dinámica, porque es cuando la sumatoria de fuerzas es cero. O sea, la ley más conocida de Newton es básicamente la ley de masa. Sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Esa es la más conocida. Pero nosotros lo que hacemos es sumatoria de fuerzas igual a cero, que es un caso particular de esa ley, donde la aceleración es cero. Y eso se llama estática. Bueno, chicos, estoy grabando todo esto, sí. Salimos un cachito y nos reconectamos enseguida. Dale.